Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldig. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldig, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza de la Biblia de Les Feldig ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora aquí está Les Feldig. Una vez más, vamos a volver justo al lugar donde lo dejamos en el capítulo de Hechos. Ahora, tuvimos que terminar nuestro último programa bastante rápido. El tiempo siempre se nos escapa. Pero de todos modos, siempre nos gusta dar la bienvenida a nuestra audiencia de televisión. Siempre valoramos la oportunidad de entrar en tu sala de estar o tu estudio o lo que sea. Y confiamos en que te conviertas en parte de la clase. Y nos gusta escuchar eso de tanta gente que cuando ven el programa simplemente sienten que están aquí mismo en el estudio y por supuesto eso es lo que queremos proyectar. Decimos que somos muy discretos. No intentamos forzar a nadie ni sacarte de un grupo para meterte en otro. Estamos aquí solo para ayudar a la gente a entender y a saber lo que leen. Y todo lo que he dicho a lo largo de los años es que trato de mostrar a la gente lo que dice, pero también lo que dice. Porque tantas personas tienen tantas cosas malinterpretadas en su mente. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Bueno, muéstrame. Bueno, entonces no pueden porque la Biblia no dice muchas de esas cosas. Así que de todos modos confiamos en que mientras enseñamos podamos ayudarte a entender y disfrutar este libro, porque al fin y al cabo no vamos a presentarnos ante el Señor un día y decir, bueno, hicimos lo que dice la denominación. Podemos intentar hacer eso, pero no va a funcionar. Vamos a ser juzgados en base a este libro y nada más. Y así, aquí es donde creo que nos conviene saber lo que dice el libro. Está bien, ahora entonces, supongo que olvidé mencionar el último programa. Mejor lo hago con este. Recuerda que todos los programas pasados están disponibles en video. Hemos puesto 12 programas en una cinta de 6 horas y los hemos puesto a un costo muy nominal. Si estás interesado, llama y escribe. Y ahora 14 de esas cintas están disponibles ahora en formato impreso. Y de nuevo, estamos haciendo eso solo por lo que nos cueste. Y así, para nuestra audiencia de televisión, si estás interesado en todo esto en formato impreso, escríbenos. Y mi pequeña esposa trabaja todas las mañanas empaquetando libros y cintas y enviándolos por correo. Así que sabemos que el Señor lo está bendiciendo. Estamos recibiendo muchos buenos comentarios. Otra cosa que quiero mencionar, no puedo responder cada carta. Espero que nuestra audiencia de televisión lo sepa. Tratamos de responder a cada pregunta. Lo haré personalmente. Así que si tienes preguntas, escríbeme y trataré de responder con una respuesta bíblica. Está bien. Para aquellos de ustedes que están en el estudio, volvamos a Hechos capítulo 7, donde lo dejamos, y cité mal, mientras leía la última palabra, pero confío en que la gente sepa que eso es porque soy humano. Verso 18, hasta que se levantó otro rey que no conocía a José, y dije Egipto, supongo. Pero de todos modos, verso 19, lo mismo, es decir, los nuevos faraones ahora trataron con sutileza a nuestra gente, es decir, los hijos de Israel, y maltrataron a nuestros padres, de tal manera que echaron a sus niños pequeños para que no pudieran vivir. Ahora de nuevo voy a insistir en lo que he estado tratando de mostrar durante los últimos 6, 7 capítulos. Todo esto, judío. No hay una línea aquí que trate sobre los gentiles, excepto por supuesto, Egipto, y ciertamente no querrás alinearte con ellos. Pero aquí Esteban está dirigiéndose a la nación de Israel. Está bien, verso 20. Ahora fue en este tiempo cuando los faraones que ya no recordaban a José, que nació Moisés, que era muy hermoso, y fue criado en la casa de su padre durante 3 meses. Ahora siempre me gusta señalar en Hechos capítulo 7 que recogemos detalles que se omiten en el relato de Génesis. Hay muchos de ellos en este solo capítulo. Está bien, así que Moisés ahora era muy hermoso. Ahora, eso no significa que fuera un bebé bonito, aunque podría haberlo sido, pero esa no era la connotación. Era muy hermoso en el sentido de que era un niño especial en la línea de servicio de Dios. Y los padres de Moisés, por supuesto, entendieron que por fe aquí había alguien que Dios iba a para utilizar y así.
Tomaron medidas especiales, por supuesto, para salvar la vida del pequeño. Verso 21, así que cuando fue echado, es decir, al río, la hija del faraón lo recogió y lo crió como su propio hijo. Ahora, aquí hay un verso que nos da algunas cosas que el Antiguo Testamento no, que Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. Ahora, por supuesto, eso tiene sentido al ser criado en el palacio del rey, pero las Escrituras nos dan ese conocimiento de que Moisés era el hombre más importante en Egipto bajo el rey, bajo el faraón, y estaba muy educado y tenía mucho poder. Siguiendo con la lectura, él era poderoso en palabra y en hechos. Y luego tenemos la división en la vida de Moisés que no vemos en el Antiguo Testamento, y es que fue en segmentos de 40. Estuvo 40 años en el palacio del faraón, estuvo 40 años en la parte trasera del desierto cuidando ovejas, y luego regresa y pasa 40 años guiando a los hijos de Israel. Solo lo obtenemos en el capítulo 7 de Hechos. Está bien, verso 23, continuando la lectura. Así que cuando tenía 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Ahora, aquí de nuevo, esta es la primera vez que Moisés se acercará a los hijos de Israel como su libertador. Ahora, por supuesto, Dios no estaba específicamente en esto aquí. Dios no le dio instrucciones, pero Moisés, usando su propia posición y su poder y todo lo que tenía a su favor, por fe, por supuesto, entendió que Israel tenía que ser sacado de Egipto, y así. Ahora el siguiente verso dice, verso 25, que él supuso que sus hermanos tendrían que entendido. Ahora mucha gente se pierde. Cuando Moisés salió como el segundo hombre en Egipto, con todo el poder y la sabiduría que tenía a su favor, él realmente pensó que iba a liberar a los hijos de Israel de su esclavitud. Y eso es lo que significa este verso. Él supuso que ellos habrían entendido cómo Dios, por su mano, es decir, usando a Moisés, haría sácalos de Egipto, pero ¿qué dice el resto del versículo? No, ¿entendieron? Ahora, ¿ves qué paralelismo tienes con Cristo cuando vino a la nación la primera vez? Él vino, se presentó como su Mesías, como su Rey, pero nunca comprendieron quién era. Oh, pocos lo hicieron, pero muy pocos. Está bien, y así que aquí está la analogía ahora. Ahora recuerda, el propósito de Esteban en este sermón es llevar a la nación de Israel al conocimiento de que el que habían matado era el rey. Esta es toda la premisa de estos primeros capítulos de Hechos. Sí, lo mataste, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y aún puede ser nuestro rey si simplemente lo crees, si solo te arrepientes de ese horrible acto. Y Pedro, ves, en los capítulos 2 y 3 lo expone en un lenguaje claro. Lo mataste, lo asesinaste. Y Esteban va a volver y hacer la misma acusación. Y así está sentando las bases para su conclusión. ¿Por qué siempre tienes que tener la segunda vez? José lo mostró. Ahora Moisés lo está mostrando. Cristo ya lo ha logrado. Y de nuevo vas a tener que esperar hasta que Él venga la segunda vez. Está bien, sigamos leyendo. Así que Él esperaba que entendieran, pero no lo hicieron. Versículo 26. Y al día siguiente se les mostró mientras discutían o mientras peleaban, y quiso poner paz entre ellos, diciendo, Señores, ustedes son nuestros hermanos, ¿por qué se hacen daño unos a otros? Pero el que le hizo daño a su vecino lo apartó, diciendo, ahora esto me suena familiar. ¿No es exactamente lo que le dijeron a Cristo, quien te hizo gobernante y un juez sobre nosotros? El mismo escenario. Y Esteban se lo está dejando claro ahora. Sabes, a lo largo de los años lo he expresado de esta manera. Creo que Esteban está clavando el puñal en el corazón de la nación, pero lo está girando. Quiero decir, lo está retorciendo. Él solo los está haciendo retorcerse, ¿ves? ¿Está bien? Versículo 29.
Entonces Moisés huyó al oír esto, y fue un extraño en la tierra de Madián, donde tuvo 2 hijos. Y luego aquí tenemos otro elemento de tiempo, versículo 30. Y cuando pasaron 40 años, se le apareció en el desierto del monte Sinaí un ángel del Señor en una llama de fuego. Y de nuevo, todos conocen la historia de Moisés y la zarza, y cómo Dios lo envió de regreso a Egipto, y sus enfrentamientos con el faraón y todo eso. Bueno, Esteban lo repasa todo. Ahora los voy a llevar hasta el final del sermón de Esteban, donde llegamos al versículo 37. Creo que es un buen lugar para empezar. Pero Salomón, ¿ves cómo está surgiendo a través de la historia? Él ha pasado por Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y David. Ahora llega a Salomón y dice, pero Salomón le construyó, es decir, al Señor una casa. Y todos saben, por supuesto, que Salomón construyó el primer templo. Versículo 48. Sin embargo, aunque Salomón construyó el templo aquí en la tierra, el Altísimo no habita en templos hechos por manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es mi estrado. ¿Qué casa me construirás, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar, mi descanso? ¿No ha hecho mi mano todas estas cosas? Ahora recuerda, Esteban está enfatizando el hecho de que este Mesías que crucificaron era el Hijo de Dios prometido, el Rey de Israel, el Hijo de David, todas estas cosas que estaban tan presentes en las promesas del Antiguo Testamento. ¿Está bien? Sigamos leyendo. Versículo 51. Ustedes de cuello duro, tercos, ven, incircuncisos, no en la carne, ciertamente, mantuvieron, pero ¿qué les faltaba? La circuncisión del corazón, que es esa parte de la salvación en cualquier dispensación, que cuando una persona llega a creer, entonces Dios ejerce o lleva a cabo una circuncisión espiritual. Israel no sabía nada de eso. Ellos conocían lo físico. Lo mantuvieron al pie de la letra, hasta el más mínimo detalle. Pero no sabían nada de una circuncisión espiritual. Está bien, sigamos. Siempre resisten al Espíritu Santo, como lo hicieron sus padres. Así lo hacen ustedes. ¿Cuál de los profetas no han perseguido sus padres? ¿Perseguido? ¿A qué se refiere? Bueno, la economía del Antiguo Testamento. Los profetas venían, y así como lo dijo Jesús en la parábola, él era un miembro de la viña y el labrador, y luego el labrador se fue a un país lejano en la parábola, y luego cuando el fruto comenzó a estar listo para la cosecha, ¿qué hizo? Envió sirvientes de vuelta a su viña. ¿Y qué hicieron con los sirvientes? Los mataron, y a otros, y los mataron. Y luego, la parábola finalmente envió al hijo, ¿y qué hicieron con el hijo? Lo mataron. Está bien, ahora Esteban les está mostrando lo mismo. Los profetas vinieron a sus antepasados, lo mataron. Jeremías estaba leyendo de nuevo anoche. Jeremías fue encontrado en una de las mazmorras más húmedas, profundas y oscuras de Jerusalén. ¿Por qué? Porque estaba profetizando cosas que a Israel no le gustaba escuchar. Lo mismo puede pasar aquí en América. Cuando a la gente no le gusta lo que escucha, se ponen bastante desagradables. Está bien, sigamos leyendo. Versículo 52, y han matado a aquellos que anunciaron antes la venida del justo. Ahora mira este lenguaje de quienes ustedes, y él está hablando a los líderes religiosos, especialmente en Israel, de quienes ustedes han sido ahora los traidores. ¿Y cuál es esa última palabra? Asesinos. Ahora, eso no es muy amable, ¿verdad? Pero eso es de lo que era culpable Israel. Habían matado a su Mesías. Versículo 53, hablando de nuevo a la nación. Ustedes han recibido la ley por disposición de ángeles, pero ¿qué hicieron con eso? ¿No la cumplieron? Y luego el versículo 54, ya ves, te dije que ahora está construyendo su caso contra la nación y Dios está convenciendo sus corazones. Y cuando oyeron estas cosas, se sintieron heridos en el corazón y le crujieron los dientes.
Recuerda que dije en nuestra última grabación, la gente nunca se vuelve más viciosa que cuando lo hace en nombre de la religión. Ahora aquí hay judíos religiosos, gente civilizada, pero por su religión, de repente pierden toda su civilidad. Y literalmente, y yo soy un literalista, le crujieron los dientes. Se volvieron tan locos por sus convicciones. ¿Está bien? Y crujían contra él los dientes. Ahora el versículo 55. Pero él, Esteban, lleno del Espíritu Santo. Ahora, no me di cuenta de esto hasta hace no mucho tiempo. Aquí hay otro lugar donde tenemos las tres personas de la Trinidad en un solo versículo. Aquí están. El Espíritu Santo evidenciado en Esteban, y mientras miraba firmemente al cielo, vio la gloria de Dios. Y tendríamos que poner eso como, en este caso, el Padre, y luego Jesús, el Hijo. Pero ahora la siguiente palabra, y recuerdo que hace varios meses o quizás unos años, la mencioné y nunca realmente la respondí en televisión. Tuve que responder muchas cartas al respecto. Normalmente pensamos que cuando Cristo ascendió a la derecha del Padre, ¿qué hizo? Se sentó, y la Escritura lo dice, Hebreos 1 dice, y habiendo purificado nuestros pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. El Salmo 110, versículo 1 dice, ven, siéntate a la derecha de mi Padre. ¿Ves? Siéntate. Pero aquí, ¿qué está haciendo? De pie, él se sentó. La mayoría de la gente o no lo ve o simplemente piensa, bueno, debe ser una mala traducción. No, no lo es. Esteban lo vio de pie en lugar de sentado. Pero sigue leyendo y luego volveré a comentar sobre eso. Y él dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie, la derecha de Dios. Y luego, mira, en esa declaración gritaron. Con voz fuerte se taparon los oídos y corrieron hacia él unánimemente y por supuesto comenzaron a apedrearlo. Ahora, lo que me gusta hacer es hacerte pensar por qué estaba Jesús de pie. En este momento, en lugar de sentado como indica el resto de la Escritura, bueno, ¿quieres recordar? Regresa al capítulo 3 aquí en Hechos. Capítulo 3, versículos 19 y 20. Porque no queremos perder de vista todo lo que se le está presentando a la nación ahora después de su resurrección y ascensión, y eso es que Él está vivo. Dios lo ha resucitado de entre los muertos, sí, lo ha llamado de vuelta al cielo, pero está listo para regresar pronto y establecer el reino. Por supuesto, la tribulación tendría que seguir su curso, eso tenía que ser. Pero ves lo que dice Pedro en el capítulo 3, versículo 19. Arrepiéntanse, por lo tanto, y conviértanse para que sus pecados sean borrados cuando vengan los tiempos de refrigerio. Ahora eso es el cumplimiento de las promesas del pacto, el cumplimiento de las promesas del reino, cuando el refrigerio vendrá de la presencia del Señor. Ahora, eso no es un punto, es solo un punto y coma. Así que el pensamiento continúa en el versículo 20. Y Él, Dios, enviaría a Jesucristo, que antes fue predicado, a ustedes. ¿Con qué propósito? Para cumplir esas promesas. Él lo enviaría. Esa sería la segunda venida, ¿ves? Y así Israel estaba al tanto de lo que Pedro y los demás habían estado predicando, que sí, lo mataron, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y Él sigue siendo nuestro Rey porque está vivo. Y no pienses que Israel ha olvidado todo eso. Está bien, ahora entonces, al mirar esto de nuevo en el capítulo 7, él dice, lo veo en el versículo 56, de pie a la derecha de Dios. Y luego en el versículo 55 dijo lo mismo, lo veo de pie a la derecha de Dios. Regresa conmigo un momento al Salmo 67. Ahora, no sé si esta es la respuesta exacta para esto, pero es la que me hace sentir cómodo, porque algo estaba relacionado con el hecho de que Esteban lo viera de pie, lo que despertó su ira. Y creo, al menos así es como lo veo, que esto es lo que lo causó. Salmos 67 y 68.
Ahora quieres recordar que él está hablando con los líderes religiosos y ellos conocían su Antiguo Testamento, especialmente los Salmos. Vaya, ellos los cantaban en su adoración y en todo lo demás. Conocían los Salmos, como tú y yo conocemos nuestro nombre. Está bien, capítulo 67, versículo 1. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y haga brillar su rostro sobre nosotros. Sela, para que tu camino sea conocido en la tierra, tu salvación entre todas las naciones. Deja que el pueblo te alabe, oh Dios. Que todo el pueblo te alabe. Oh, que las naciones se alegren y canten de gozo, porque tú juzgarás o gobernarás al pueblo con justicia y gobernarás las naciones en la tierra. ¿A qué se está refiriendo todo esto? El reino, mira, cuando Él venga y establezca su reino, que el pueblo te alabe, oh Dios, que todo el pueblo te alabe, entonces la tierra dará su fruto y Dios, nuestro Dios, nos bendecirá, Dios nos bendecirá, y todos los confines de la tierra le temerán. Oh, ahí está el contexto ahora de las promesas del reino cuando Él aún sería su rey. Pero, ahora pasemos al siguiente capítulo, 68, versículo 1. Deja, Dios, y recuerda que Dios el Hijo es Dios, tanto como Dios el Padre y Dios el Espíritu. Entonces, deja, que Dios, ¿cuál es la siguiente palabra? Levántate, que sean, que sus enemigos. Disperso, que también los que lo odian huyan de su presencia. ¿Y no crees que esto impactó a esos judíos? De esto es de lo que hablaba Esteban, que ahora se había levantado de su posición sentada y estaba listo para venir. Ahora mira el siguiente versículo. Así como el humo se dispersa, así dispérsalos, es decir, a sus enemigos. Así como la cera se derrite ante el fuego, así perezcan los malvados en la presencia de Dios. ¿Estaba Israel listo para eso? Y sabían que no lo estaban. Y así, en lugar de generar convicción y un temor piadoso, despertó su ira. Ahora regresemos al capítulo 7 de Hechos. Y así no estaban listos para que Cristo regresara, no querían que Él viniera. Estaban contentos con su propia religión. Y así, como ya hemos leído, gritaron con gran voz, 57, y se taparon los oídos y corrieron hacia Él unánimemente, 58. Y lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Ahora me gustaría hacer un punto. Bajo el gobierno romano, no había forma de que un judío se hubiera salido con la suya. Al lapidar a un gentil, nunca se habrían salido con la suya en eso. Pero mira, esta era una situación judía, y los romanos dejaron que los judíos manejaran prácticamente su propio sistema religioso, y así se les permitió a los judíos matar a los suyos en nombre de su propia religión. Roma no hizo nada. Ten siempre eso en mente, que Roma nunca movió un dedo contra los judíos que llevaban a cabo sus propios castigos. Así que los sacaron de la ciudad y lo lapidaron, y los testigos dejaron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Ahora, recuerda, mientras avanzamos por el libro de los Hechos, ha sido judío, 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 Pedro, 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 ahora Esteban, pero todo es judío. Pero aquí en la lapidación de Esteban, Israel ha llegado al punto culminante de su rechazo, no de su aceptación, pero ella está llegando a un punto culminante de no queremos que este hombre reine sobre nosotros. Y así cuando alcanzan su punto máximo de rechazo, ¿a quién introduce Dios en la escena? El hombre que ahora va a ir a los gentiles sin el beneficio de Israel. Y así, en este mismo punto, se nos presenta al hombre que va a hacer toda diferencia para el resto del mundo. Creo que mencioné en uno de los programas hace mucho, mucho tiempo, en una de las revistas de noticias hace 2 o 3 años, no recuerdo cuál de ellas, si era Newsweek o World News and Report, pero de todos modos, su historia de portada esa semana eran fotos de hombres que habían tenido un impacto. En la historia, grandes hombres,
políticos y demás. Y uno de los grandes hombres, según el artículo, y me encantó por esa razón, fue el apóstol Saulo, y le dieron crédito por ser el que introdujo el cristianismo. Ahora, normalmente, sabes, todo el mundo dice que Jesucristo introdujo el cristianismo. Jesús es la base, Él es la base de todo. Pero fue el apóstol Saulo quien lo llevó al mundo gentil, y así, al lado de Cristo mismo, siempre he dicho que siento que Saulo y Moisés son los dos hombres más grandes que jamás han vivido y que tuvieron el mayor impacto en toda la historia de la humanidad. Así que de todos modos, aquí se nos presenta ahora que Israel está rechazando todo lo relacionado con el Cristo, y se nos presenta a Saulo, Tarso. Ahora, se nos presenta no está en una muy buena luz, ¿verdad? Él está allí sosteniendo las vestiduras de aquellos que están lanzando las piedras. Versículo 59, apedrearon a Esteban, y Esteban, por supuesto, invocando a Dios, decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Versículo 60, Esteban se arrodilló y clamó con voz fuerte: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Mira, básicamente es lo mismo que dijo Cristo. Otros, y cuando esto se durmió, Él murió. Está bien, ahora capítulo 8, versículo 1. Justo en el minuto que nos queda, y Saulo, de Tarso, a quien más tarde conoceremos como el apóstol Saulo, estaba consintiendo en su muerte. Mira, vamos a Gálatas. Creo que nos queda un minuto. Él estaba más que consintiendo. Él estaba dirigiendo. Él era la fuerza principal. Gálatas, capítulo 1, versículo 13. Porque quiero que veas a Saulo de Tarso por lo que realmente es para cuando lleguemos al capítulo 9. Gálatas 1 bajó hasta el versículo 13, donde escribe: han oído de mi conversación o mi estilo de vida, mi ciudadanía en tiempos pasados entre los judíos. ¿Qué religión? ¿Y cómo, más allá de medida, perseguí a la iglesia o la asamblea de Dios y la destruí? Ahora, esa era la iglesia judía allí en Jerusalén. Ahora, eso es de su propia pluma, por inspiración del Espíritu Santo. Él no era solo un espectador casual aquí en la lapidación de Esteban. Él era el líder. Él era el líder de la rebelión y odiaba cualquier cosa relacionada con Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque él era un buen judío, religioso, farisaico, y lo dice él mismo mientras escribe en el libro de Romanos, Filipenses, que era un fariseo de los fariseos de la tribu de Benjamín. Oye, él era religioso hasta el tope. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A Través de la Biblia con Les Feldick.